Bien, amigos, continuamos en su agenda económica. Estamos conversando con el licenciado Francisco Canaguate, experto fiscal y contador público autorizado. Don Francisco, usted dijo al principio, en uno de sus momentos que hablaba, lo escribí aquí, si hay necesidad de una reforma fiscal integral. Yo me pregunto primero, brevemente, ¿usted entiende que sí es necesario? Yo diría que es muy conveniente y tan necesario como se quiera un país. Si queremos un país transparente, un país con crecimiento sostenido y que avance al desarrollo, esto es imprescindible. Porque de lo contrario, lo que vamos a continuar en situaciones conflictivas, permanentemente buscando fuentes de recaudación del que ya no puede pagar y agregando caudales al que tiene de más. Entonces aquí hay un problema de visión clara, o sea, y por eso hablaba en el final del segmento anterior, que nosotros debemos ir a la simplificación del sistema. Cada vez que agregamos una nueva figura tributaria, en lugar de crecer las recaudaciones, lo que hacemos es reducir, porque el esfuerzo de la administración se diluye, creando el sistema para controlar ese nuevo impuesto, y entonces descuida el cobro de lo que ya existen. Entonces, mi enfoque es concentrarnos en los impuestos más productivos. Aquí tenemos prácticamente 6 figuras tributarias que están probadas, que rinden y que la sociedad la asimila y que está... ¿Cuáles son? El impuesto sobre la renta, tanto personas físicas como sociedades, el ITEVIS, el selectivo al consumo, el impuesto a la propiedad, el IPI. El IPI, y la parte que tiene que ver en el selectivo, el de los combustibles, que también tiene un gran rendimiento y tiene un doble propósito: recaudar y estabilizar, porque el impuesto aumenta el precio de los combustibles. Esto no es popular, pero yo creo que faltaría a la verdad si no lo digo como lo pienso. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tú subes el precio de un producto, tú desalientas su consumo. Los combustibles tienen el problema que aquí no se producen y se pagan en pesos. El consumidor lo paga en pesos, pero el país lo paga en dólares. Entonces, en la medida que tú mantienes precios muy por debajo, por razón impositiva, entonces tú estás alentando el consumo de un bien escaso y puede crearte problemas en la parte cambiaria. Entonces, desde ese punto de vista, creo que este impuesto juega ese doble. No lo ha logrado, No lo ha logrado, don Francisco. Aquí sigue, aunque ha disminuido un poco, pero aquí ha habido mucho consumo aún con el impuesto, con el combustible. Sí, pero cuando ha bajado, crece mucho más el consumo. Sí. Pero mire, es algo, perdóname, Ezequiel. Sí, cómo no. 2 cosas. Yo le he oído diciendo a usted como tal, que en el año 92 fue una reforma que se hizo. Realmente una gran reforma. A partir de ahí se hicieron parches, ¿verdad? Se hemos ido completando, buscando ingresos que le falta al Estado. Pero usted acaba de decir un tema, mire, interesante, porque yo lo ligo con lo que voy a decir. Usted dice, cuando usted aumenta el precio de un producto, desalienta el consumo. Perfecto. Entonces, cuando usted aumenta el impuesto, vamos a suponer del 25 al 29%, que teníamos el 25% del impuesto sobre la renta, y aumentó a 29% porque el Estado necesitaba cobrar una cantidad de millones de pesos para ese año y los años subsiguientes, que fue un impuesto inclusive temporal, si mal no recuerdo. Entonces, ese impacto que el gobierno quiere lograr, yo pienso, y yo estaba de acuerdo con el impuesto. Primero, estaba de acuerdo porque estábamos frente a un problema fiscal que iba a afectar negativamente mayor. El problema es que si cuando hagamos esa reforma fiscal integral, a más gente que usted dice, vamos a enfocarnos en los impuestos que son productivos, los impuestos que realmente... Si también nos vamos a enfocar en reducir tasas. Decimos, mira, vamos a ver pues, que la base impositiva aumenta, y usted lo decía, lo vi en un programa. Si aumentamos la base, vamos a bajar, porque entonces creo que motivamos más. ¿Cómo usted me liga todo eso que yo estoy diciendo ahora? Sí, eso es correcto. Ese es un punto que debemos tratar, de las tasas.
estamos en la parte de la concentración de las distintas figuras. Pero como ha traído ese tema puntual, eso trajo un vicio. ¿Por qué? Porque el impuesto para las sociedades se subió al 29%, pero a la persona física se le mantuvo la tasa marginal en el 25%. Correcto. Entonces yo como ejecutivo de una empresa no tengo por qué pagar el 29%. Yo pago hasta el 25% y lo cobro por bonificación. Entonces, defectuosa salió esa disposición. Y con eso, en lugar de subir los anticipos, por ejemplo, los reduzco. Entonces, la ley no cambia la inteligencia de una sociedad. Cuando la ley no es bien pensada y acorde con lo que debe ser un proceso de igualdad, automáticamente desvirtúa el propósito. De hecho, nosotros hemos visto todos esos procesos. Lo del 92 yo no diría que fue la reforma ideal, pero fue el primer paso de una reforma verdadera. Y la idea era ir agregando títulos al código, no agregando figuras y problemas. Claro. Entonces, hemos tenido crecimiento nominal de las recaudaciones, pero hay una reducción en términos reales. Entonces aquí hay un problema. Si yo agrego figuras tributarias y crecen mis recaudaciones nominales, pero en términos reales se reducen, yo debo averiguar qué está pasando. Entonces ahí caemos en la parte de la administración y la parte de cómo se diseña la política fiscal. ¿Siente usted, don Francisco, que vamos a tener la gran oportunidad, este pueblo, de en cierta manera negociar más que una reforma fiscal integral, un pacto fiscal integral? A una se llega pasando por el otro. Okay. Por eso decía al principio, los intereses en juego, que son muchos. Sí, porque si bien a mí se me va a pedir como ciudadano, ya sea jurídico o físico, que haga el sacrificio de aportar los impuestos que en cierta manera se van a establecer, que trate de no evadir, y yo me comprometo como tal, entonces yo tendría entonces ya la oportunidad de exigirle a ese Estado que tenga una rendición y una transparencia de su desempeño. Y casi exigirla. La satisfacción de las necesidades, que para eso es que se pagan los impuestos. Pero ¿qué ocurre? Y vamos al punto de las tasas. Cuando yo aumento tasas y agrego figura tributaria para un segmento de la población, a lo que lo envío es a la informalidad. Si a los demás le estoy dando exenciones y exoneraciones. Entonces, esto es un problema serio que hay que tratar con la seriedad que amerita. O sea, cada sector de la economía debe aportar de manera razonable parte de su esfuerzo, parte de su trabajo, pero no puede ser confiscatorio. Aquí hay sectores que la presión tributaria le supera el 40% de sus ingresos. Sin embargo, hay otros sectores que están muy por debajo. Cuando se promedia la presión tributaria la tenemos en un 13%. Entonces, se dice, bueno, con el 13 no se hace nada, hay que subir. Pero ¿a quién le vamos a subir? ¿A los que ya están en el 40%? Sí. No, entonces tenemos que ir a la reducción de la tasa para aliviarle la carga a los que están en el 40% y transferirle parte de esa carga a los que ahora no están soportando ninguna o muy poca. Entonces ahí entramos al punto concreto de la reducción de las tasas. Entonces cuando hablamos de ampliación de la base, lo que estamos diciendo es todos aquellos incentivos fiscales que no rindan un propósito específico, que no sea para desarrollar una actividad en sus inicios, deben ser revisados. En la medida que yo cierro esa brecha, puedo ir desmontando la carga alta que tengo con esta cantidad de contribuyentes y volviendo el contribuyente a la formalidad. Porque ¿de qué se ha hablado? De que la economía dominicana está en una informalidad de cerca de un 50%. Sin especificármelo, ¿siente usted que hay incentivos fiscales que deberían ya omitirse, quitarse? Claro, deben cesar. Deben cesar. De eso no tengo ninguna duda. Ya. Y no es uno, son varios. Sí, exacto. Porque es lo que no necesitamos mencionarlo exacto, ahora. entrar en eso porque no estamos discutiendo un proyecto, y tampoco ese es el propósito. Exactamente. Pero realmente hay que ir suprimiendo. Alguien me decía en una ocasión, óyeme,
si en el caso del ITEVIS se suprimen los alimentos, las exenciones a los alimentos, a los medicamentos, esto es una locura. Y en las condiciones actuales parece que sí. Pero en lo que estamos planteando es lo contrario. Sí, yo hacía un análisis de un producto en particular que nunca se ha grabado desde el año 83, cuando comenzó a aplicarse el ITEVI. El ITEVI, no el ITEVIS, porque en aquel momento no tenía servicio. No tenía servicio. Entonces por eso se llamaba ITEVI. Desde entonces ese producto ha estado exento. Y es uno de los renglones de la economía que más sistemáticamente sube de precio. Entonces yo digo, bueno, el ITEVIS no es que está jugando un rol ahí. Hay otros factores. Entonces, si yo estoy bajando tasa, estoy también bajando el costo a los insumos. Y bajando costo a los insumos, estoy bajando costo de producción. Estoy dando un mayor poder adquisitivo a la población y estoy dinamizando la demanda de bienes y servicios. Y voy a tener un crecimiento en el proceso recaudatorio permanente, sistemático en el tiempo. En el 92 eso fue lo que hicimos. Ya. Bajamos las tasas y suprimimos los incentivos. Sí, pero y yo me siento responsable de esa supresión, porque a mí me costó bastante, bastante problemas. ¿Usted trabajó bastante en esa ley? Sí, a mí me tocó redactar esa ley en el Congreso, que no comencé con ella, pero terminé en esa fase. Vamos a hacer una pausa y usted en el próximo segmento prontamente me dice cuáles fueron las tasas que se redujeron y yo le voy a hacer una preguntita interesante. ¿Cómo no? Nos vemos ahora, amigos. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.